Continuamos con Edith Febles. Adelante. Señor ministro, muy buenos días. De la pregunta anterior, si es posible que ustedes formularan algún comentario, si las autoridades haitianas dieron alguna razón para la suspensión de las dos actividades que ustedes tenían previstas. He pedido este turno básicamente porque en el día de hoy he recibido la comunicación de varios dirigentes comunitarios, he conversado con algunos, incluso que han dado positivo del sector La Ciénaga. En el sector La Ciénaga, en el día de ayer, el Ministerio de Salud Pública hizo un operativo de pruebas rápidas. Digamos que el modo en el que se realiza es que le hacen las pruebas rápidas, a rato tienen el resultado y se lo dan verbalmente. Entonces, según uno de los principales dirigentes comunitarios que dio positivo, él y su esposa dieron positivo, de 100 pruebas que se realizaron en el día de ayer en La Ciénaga, 26 resultaron positivas. De esas 26, él me decía, mira, por ejemplo, yo vivo en un callejón, en ese callejón estamos 13 positivos y no es una aplicación, digamos que masiva, porque solo eran 100 pruebas. En esa comunidad, además, tienen el problema de que hay gente que oculta que ha sido positiva a la enfermedad, se han dado muertes que se lo llevan de inmediato al cementerio, entonces él dice que hay un sistema que ellos no saben cómo es que se ha dado este contagio masivo al parecer. Es gente, debo decirle, que está básicamente asintomática, pero que quiere saber cuáles son los pasos que tiene que dar, porque simplemente le dijeron, usted está positivo, pero ellos no saben más, no tienen idea. Y hay, en cierto modo, una situación, digamos que de preocupación y de miedo ahí en La Ciénaga. Una situación similar en el municipio de Pimentel, San Francisco de Macorís. Según los datos y conversando con distintas personas que también son dirigentes comunitarios, pero no es una información oficial, el 40% de pruebas rápidas que se realizaron en Pimentel, donde fue masiva, dieron positivos, en muchos casos asintomáticos. Me gustaría saber cuáles son los resultados que tienen ustedes de esa comunidad y básicamente las pruebas rápidas que tenemos en esa búsqueda, si se sabe qué porcentaje de pruebas rápidas y en sectores de tanta vulnerabilidad estamos teniendo y qué hacer una vez una persona le dicen tú estás positivo verbalmente después de hacer una prueba rápida. Bien, muchas gracias. Gracias. Mire, ciertamente se está en los procesos de intervención a nivel de varias comunidades que se están realizando. 26 de las pruebas, como usted acaba de decir, en pruebas rápidas salió positiva. Yo acabo de leer aquí por PCR que la media anda en 22.37%. El hecho de tener la prueba rápida, esas personas inmediatamente entran dentro de un círculo de seguimiento y acompañamiento por parte de la dirección de área que está haciendo la intervención. No es que ellos están abandonados y se le ha notificado la condición, pero también se hace la observación con las indicaciones generales de previsión en materia de higiene, prevención y si necesita hospitalización, pues se mueven inmediatamente. Esos casos van a calificar para, si están asintomáticos, pasar a realizar las pruebas PCR de confirmación de la positividad. Eso es número uno. En segundo lugar, no tengo aquí el dato de las 26 casos positivos, cuáles tenían IgG positivo, lo que significa que es un proceso que ya ha pasado. Si fuera la IgM, significa que está activo y son los dos elementos que da la prueba rápida. Entonces, esas pruebas que se siguen expandiendo no son las únicas que se están haciendo, sino que hay un barrido que se está haciendo en toda la zona con fines de la labor que el Ministerio está realizando en el Distrito Nacional y que se van a expandir a partir del lanzamiento del plan en la próxima semana. Esto significa entonces de que no es que están, digamos, sabemos las condiciones en que están, pero se va inmediatamente a proceder con los pasos subsiguientes de notificación, pruebas PCR, aislamientos
y en los casos de que necesiten tratamiento se les va a facilitar el tratamiento si no necesita hospitalización y toma las medidas del lugar y las viviendas reúnen las condiciones apropiadas para eso. Perdone, señor ministro, Con relación a como Haití, sabemos que las... Ah, bueno, usted me... Perdón. el caso de la suspensión de la reunión en Haití se dieron por decisión de las autoridades haitianas. No tuvimos una explicación muy abundante, sino de algo que se había presentado con el ministro haitiano y que obligó a la suspensión de esa actividad que se iba a realizar en Jimaní. Entonces quedamos a la espera de nueva disponibilidad y en eso estamos todavía. Puedo decir incluso que en otro trabajo también pendiente con las autoridades haitianas, con la Organización Panamericana de la Salud en Dajabón, pues también se suspendió y esperamos pues ambas cosas que podamos concluirla a la mayor brevedad posible. Señor ministro, como la gente de la Ciénaga está tan preocupada, yo me pregunto y quisiera, sobre todo para que usted le dijera a ellos si van a hacer más pruebas, porque como fueron 100, ellos están muy preocupados porque les pareció mucho. Si este es un porcentaje que está saliendo en los sectores populares y si en otros lugares. Y recordarle, en el caso de Pimentel, yo no tengo el dato oficial, me hablan de unas 2.000 pruebas, si fueron 2.000. Si es cierto que el 40% dio positivo o si el 40% de una cantidad inferior, en caso de que por favor usted tuviese ese dato también. Mire, eso en este momento no tengo los datos definitivos acerca de Pimentel. Le prometo que mañana le doy la información acerca de los resultados de esas actividades que se están realizando en todo San Francisco de Macorís. O sea, nosotros estamos haciendo un barrido por municipios. Inicialmente la intervención se centró en el municipio cabecera porque allí estaba el foco principal, pero ahora estamos haciendo intervenciones en otros municipios con fines de localizar los positivos y profundizar las medidas de profilaxis y de contención y mitigación en aquellos lugares que estamos interviniendo. Esperemos entonces, yo le prometo dar la información de Pimentel, probablemente ya mañana, acerca de la situación específica para ese municipio. Es bueno y quisiera aclarar para que se entienda el tema de las pruebas rápidas no son diagnóstica específica de COVID-19. Nos dan el si sufrió o está en este momento padeciendo activamente la virosis o si ya el proceso ha pasado. Por eso decía, de esos resultados que usted dice, ¿cuántos resultaron con IgM alta y cuánto con IgG alta? Es lo que tenemos que saber para poder darle una información lo más precisa posible acerca de esa actividad que llevamos a cabo. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Edith. Pasamos a Ana Peguero. Adelante. Micrófono. Buenos días, ministro. ¿Se escucha? Sí, adelante, adelante. En los últimos días usted ha estado ponderando la reducción de la tasa de positividad. Asumiendo que las personas comunes no entienden el valor de esa estadística, me gustaría que nos explique qué está viendo usted en esa positividad y quiero saber si las autoridades tienen alguna meta, si están esperando algún porcentaje en específico en la tasa de positividad para tomar la decisión de reactivar la economía. Y a propósito de esto, ayer usted dijo que han aumentado la localización de los pacientes positivos para trasladarlos a los centros de aislamiento con fines de evitar la difusión comunitaria. Sin embargo, cuando vemos los números, no es tan significativa la cantidad
de pacientes que están en aislamientos hospitalarios y albergues respecto a los que están en sus hogares. En ese sentido, ¿han evaluado ustedes la posibilidad de habilitar más albergues para trasladar a las personas que están en sus hogares y así frenar la propagación? Muchas gracias. Bueno, miren, el tema de la positividad nos va dando el comportamiento que vamos obteniendo mediante va a dar un panorama nacional acerca del comportamiento del virus en todo el territorio nacional. Esta actividad es importante con fines de la, digamos, orientación del sistema y del gobierno con fines de cómo conducir todos estos procesos. Sin embargo, debo decir que la tendencia, como hemos mostrado en algunas gráficas, de la positividad, va subiendo el número de pruebas por PCR que estamos haciendo a tal punto que en el boletín de hoy, como se ve en esa gráfica ahí, nosotros tenemos 38.543 muestras procesadas. Y fíjese usted cómo la tendencia de positividad va hacia abajo, lo que significa que aunque hemos aumentado el número de pruebas, los que salen positivos van bajando lentamente, pero hacia una tasa mucho más baja. Y esperamos, lógicamente, que esta tendencia pues siga siendo así. Con relación incluso, y esto lo ligo con la pregunta de Edith Febles, recordemos que estamos en circulación comunitaria y que mucha gente va a padecer el virus y circulará, como lo está haciendo de manera comunitaria, de manera cuasi como una influenza, que la propia persona incluso se lo toma como una influenza sin necesidad de hospitalización, sino que se automedican y a veces ni siquiera medicación sigue. En la medida en que esto va creciendo y se va multiplicando, y casos de este tipo, que deben haber muchos que ya pasaron, por eso en las pruebas rápidas estamos mirando una incidencia cada vez mayor de IgG en los resultados de la misma, indicando de que hubo un proceso viral que pasó y que ya está registrando anticuerpos G en las pruebas rápidas, diferente a la M, que muestra una actividad en ese momento. De modo pues que nosotros no es que estemos esperando eso para la apertura de la economía, sino es uno de los indicadores que sí usamos para la orientación y seguimiento de ella. Ligue estos elementos con la información de hospitalización, en el que el sistema de hospitales cada día va teniendo una demanda mayor y hay una cantidad de clínicas ya, puedo mencionar nombres como Siglo XXI, el propio Homs de Santiago, Unión Médica, que las áreas que tenían dedicadas a COVID en este momento han bajado prácticamente en unos casos a la mitad, en otros casos en más de un 70%, como es caso de siglo XXI en San Francisco de Macorís, lo que indica que quite las pruebas, que simplemente nos confirman. Ahora los enfermos van a los centros de hospitalización en búsqueda de atención, y tenemos entonces por esa vía la medición paralela sobre qué fenómenos van ocurriendo a nivel del sistema de prestación de servicios. De manera que aquí podemos tener varios indicadores en esa dirección. E igualmente la tasa de letalidad, como lentamente también
estamos ya a 4.05, casi cayendo por debajo de 4% la tasa de letalidad. Ahora bien, para abrir la economía, el país, por eso digo, tenemos la amenaza sanitaria por un lado, tenemos el tema económico y social por el otro lado. Tenemos que seguir la vida y tenemos que combinar el problema sanitario que tenemos con el problema económico y el gran desafío que tiene la nación en estos momentos y todo el liderazgo nacional es cómo producir una flexibilización de las medidas sanitarias para que la economía pueda empezar a moverse y garantizar la estabilidad del país, tanto económica como social, como una necesidad fundamental de cualquiera de las naciones del mundo. Ese es lo que estamos dirigido hacia el final de este periodo. Gracias, Ana. Albergues que usted menciona, en este momento no tenemos una demanda mayor. Lo que estamos mirando es que en muchos de los casos que estamos detectando se mantienen a nivel domiciliario una gran cantidad de personas porque pueden estar allí, sea porque tienen varios casos o que los nuevos positivos ya viven en hogares que han pasado por positividad o que simplemente tienen las condiciones para mantenerse en esos hogares. Damos la asistencia, los tratamientos y los seguimientos de manera permanente. De modo pues que esto no es quizás lo que explica ese comportamiento al que usted hace alusión con los albergues. Con relación a Pimentel, le tenemos una información que me remite epidemiología en Edith Febles. Se realizaron 766 pruebas rápidas en Pimentel, con un total de 174 positivas que representan el 23%. Fíjese que en el boletín de hoy la tasa de positividad por PCR se situó en 22.37%. Las 700 están dándonos un 23% en las pruebas rápidas, repito. Lo que no puedo en este momento decirle es cuánto de ese 23% me dio IgM y cuánto me dio IgG para saber si son procesos que ya pasaron en aquellos pacientes que se le hizo la prueba o son procesos que están activos en el momento de la toma de la muestra. Gracias. Pasamos con Francisco Marte. Adelante. Francisco, tu micrófono. Buenos días, señor ministro. Mi preocupación y denuncia que le quiero... Buenos días. Ten cuidado con lo que usted hablando y que no está a las pruebas rápidas que se están haciendo. Yo tuve un caso ayer en el hospital Marcelino Vélez y la facturación de la prueba rápida no está cubierta por el seguro subsidiado SENASA. Y me pasó el caso. Tengo la factura y en el hospital Marcelino Vélez Santana están cobrando 800 pesos por las pruebas rápidas para los pacientes que son dados allá. Entonces me gustaría ver si tiene el ministerio conocimiento de eso y si se está haciendo en todos los hospitales del país este pago por esa prueba rápida. Mire, las pruebas básicamente se están haciendo a nivel, porque la utilidad principal de las pruebas rápidas es de tipo de vigilancia epidemiológica. Mucha gente ha distorsionado el uso de esta prueba dentro del Sistema Nacional de Salud. Es verdad que pueden servir en un momento de atención clínica para ver si tiene un proceso activo o no lo tiene. Si está en el hospital es porque ha manifestado alguna actividad
o manifestaciones clínicas que el personal pueda usar una prueba rápida para confirmación. Sobre los cobros, ese es un hospital que funciona bajo una normativa especial. Tengo entendido que SENASA y las ARS están dando las coberturas del lugar. Voy a investigar estos casos que usted me está diciendo para ver qué está pasando y esos costos a los que usted alude, para tener la información precisa. Tengo la notificación diaria del señor superintendente de la CISARRIL, del número de procesos que son cubiertos por las ARS, de manera que es un proceso que ha ido mejorando y activándose progresivamente, de modo pues que veré qué ha pasado en este caso específico a que me alude. Pero las pruebas rápidas, por eso usted ve la actividad de los epidemiólogos y las actividades de las direcciones provinciales de salud en compañía de las Fuerzas Armadas y el Servicio Nacional de Salud, realizando las pruebas rápidas a nivel comunitario. No se le cobran a nadie durante esos procesos. De manera que vamos a ver qué ha pasado en este sentido y qué explicaciones podemos tener. Muchísimas gracias. Para terminar, Milicen Uribe, adelante. Ministro, por favor, ¿podría actualizar la cantidad de personal médico, enfermeras y analistas que están contagiados a la fecha? Y de manera específica, saber si contemplan tomar alguna medida especial, porque la Asociación Nacional de Enfermería ha denunciado que en el caso, por ejemplo, del Moscoso Puello y del Hospital de Villamella, hay más de 30 enfermeras que están contagiadas, porque cuando los equipos de protección llegan, los directores de los hospitales lo distribuyen en los altos cargos y ellas están desprotegidas. Entonces, ellas plantean que si pueden tener, por ejemplo, acceso periódico a pruebas. Me gustaría saber si han evaluado esta medida. De igual manera, saber, señor ministro, qué va a pasar para garantizar la atención médica a pacientes de otras dolencias que no tienen que ver con COVID-19 y que denuncian que las consultas médicas permanecen cerradas. Tengo un caso muy específico en San Cristóbal. Una señora me escribió, me dice que tiene un bebé de 3 meses con una infección en la piel. Fue al Instituto de la Piel en San Cristóbal, no la atendieron. Fue a la Clínica San Cristóbal, que es privada, y tampoco la atendieron. Entonces, ¿qué se va a hacer con pacientes de otras especialidades que necesitan atención y que ahora mismo no están recibiendo consultas? Y para que por favor confirme la cantidad de casos nuevos del día de hoy, porque cuando restamos los 9.376 de hoy con los 9.095 de ayer, nos dan 281 y no 283, como usted señaló. Si pudiera aclarar ese dato, por favor. Gracias. Bien, muchas gracias. Bueno, el caso de las enfermeras del Moscoso Puello ya se ha tratado aquí al menos en 2 oportunidades. Han sido desmentidos de que no se le esté proveyendo de los equipos de protección. Y yo sé que el director del Servicio Nacional de Salud y el propio director, el doctor Torres, de ese hospital, que es un gran director de hospital, seguro que va a tomar las medidas del lugar. Lo que dudo mucho es que ese nivel de activismo que veo en las denuncias, denuncias que incluso señalé aquí, que 2 de ellas, cuando salían en las fílmicas, estaban con precisamente los insumos puestos. Desde mascarillas a las batas la tenían puestas. Entonces, pero de todos modos, si hay alguien o una área que la necesite, yo creo que el Servicio Nacional de Salud y el hospital van a proveer a las enfermeras de toda la protección que necesiten para el ejercicio de sus funciones. No creo que con esto haya ni siquiera la necesidad, sino hablar con el director
para la resolución de esos problemas. Le preguntaba de la cantidad de de casos. médicos y enfermeras que están afectados al día de hoy, ministro, por favor. Bueno, el reporte me habla de 283 con un total de casos confirmados de 9.376. Ese es el dato que tiene el boletín. Quizás lo que usted me quiere decir es que la diferencia del boletín número 49 con el boletín número 50. Es decir, en el día de ayer teníamos 9.095 y hoy 9.376 confirmados. Eso da una diferencia, ciertamente debe ser un error, sin lugar a duda, en la suma. Entonces, si Porque pudiera hay una reiterar de diferencia de manera 300 oficial que serían 281. Más 5, 381, exactamente. 200. Así es. 200, ministra. 281. Ok. Sí. Y ahora, Ya. ministro, el dato de la cantidad del personal médico afectado a la fecha, por favor. Bueno, el personal afectado yo lo di antes de ayer, me parece. No tengo ahora mismo aquí el dato, pero recuerdo que en ese momento habían un total de 9 policías y 8 militares que estaban positivos y en reclusión. El total, si la memoria no me engaña, porque no tengo aquí ahora mismo el dato, estaba en unos 300 y tanto, 326, si la memoria no me engaña, pero en uno de los boletines anteriores hice mención de el detalle de los casos del personal de salud que estaba afectado. Mañana le puedo traer un nuevo resumen, de manera que podamos tener la información de cuántos del Sistema Nacional de Salud están comprometidos. Y en relación a las consultas médicas para otras especialidades, No le escucho. No. tenemos información, ministro, de que hay pacientes de otras dolencias que van a las consultas, tanto médicas como privadas, y no le están atendiendo. Entonces me pregunto, ¿qué medidas estaría tomando Salud Pública para garantizar la atención sanitaria a pacientes que tienen otras dolencias y que no tienen que ver con COVID-19? Bueno, es que dentro del sistema se ha tomado esa decisión. Recuerde que buena parte de la población dejó de asistir a los centros de salud pensando de que todo era COVID. Ahora estamos mirando un descenso en los casos y resulta que, le pongo un ejemplo para que usted me entienda. En ginecología y obstetricia, la única maternidad que se dedicó a atender COVID fue la maternidad de Los Minas, y allí estaban refiriéndose todos los casos que tenían que ver con COVID. En la maternidad La Altagracia no tenía nada que ver y las pacientes pueden perfectamente ir allí a reclamar sus servicios. En los hospitales, las áreas de aislamiento y dedicadas a COVID estaban bien delimitadas en el territorio del hospital. Y las otras especialidades pues tenían sus áreas también hábiles para que los pacientes acudieran a la atención habitual de seguimiento que tienen los pacientes, sobre todo los crónicos. De manera que esa estructura se mantiene. Sé que hay muchos médicos que no están existiendo una buena cantidad a prestar las atenciones, y quizás lo que debamos prestar atención un poco es al restablecimiento y vigilancia de que los pacientes están regresando a esas unidades que habían en buena medida dejado de asistir.
Justamente por ahí va mi pregunta. En el caso específico de esta señora, ¿qué le puedo recomendar? Ella dice que fue a una consulta en el sector público y privado, tiene un bebé de 3 meses con dermatitis y me preguntó que le preguntara a usted qué ella puede hacer, ministro. No le estoy escuchando. Le decía que justamente en esa última línea es que va la intervención, que ni siquiera es una pregunta personal, es una persona que me dice que tiene un bebé de 3 meses con dermatitis y que no la atienden ni en el sector público ni en el sector privado. ¿Qué se puede hacer en este caso? Pero es que me extraña porque el Robert Reed tiene atenciones allá, dermatología tiene atenciones, no sé, es un caso específico que habría que ver las circunstancias que se dieron para esa atención. Yo le puedo decir que hasta donde tengo entendido, el Robert Reed está abierto y también allí se atienden, o sea, servicios cuando hay demanda de dermatología en los pacientes pediátricos. De manera que si va al instituto dermatológico, tengo entendido que también está prestando atención. De manera que no veo razones por qué no se presta atención a un paciente de esta naturaleza. Sería cosa de investigar ese caso específico, pero como digo, el sistema hizo una separación de los casos para COVID, las áreas de aislamiento, de las áreas de atenciones y seguimientos normales en todo el sistema. Con relación al joven que habló del hospital de Herrera, el director del hospital me informa que no se ha autorizado el cobro de pruebas rápidas y está en investigación ya en el hospital esa denuncia que acaba de hacer uno de los periodistas participantes, de manera que tendremos respuesta para esa denuncia en la próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, ministro, y a todos los que nos acompañaron en el día de hoy. Nos vemos en la próxima.